Supercrack Estrella presenta Madrid, tierra de fantasmas. Música y fantasmas en el obelisco de Plaza de Castilla. No sé muy bien quién colocó estas imágenes en el Google Art en una noche lluviosa del 2020, pero hay escrita una partitura de música por encima del obelisco y imágenes extrañas, aunque siempre puede ser que nuestra imaginación y las imágenes borrosas de una noche lluviosa nos jueguen una pasada a nuestra imaginación, como la mujer de blanco que aparece sin cabeza y descalza. Los espíritus siguen en Palacio Real de Madrid. En muchas ocasiones se ha dicho que los fenómenos paranormales no tienen reloj, es decir, no se puede predecir cuándo se van a manifestar ni dónde. Es un fenómeno impredecible, por ello la ciencia no puede reproducir, en laboratorio, lo que los testigos describen y, en muchas ocasiones, entra en conflicto con aquellos que investigan lo inexplicable. Madrid es foco de estos fenómenos, teniendo en uno de sus edificios más notables el escenario de los últimos incidentes registrados a los que no se tienen una respuesta coherente o racional. En el Palacio Real de Madrid, lugar ilustre que albergó a la monarquía española en épocas pretéritas, seno de lujo y fastuosidad, se han despertado a los viejos fantasmas que moran, desde hace siglos, el edificio. No es una fenomenología nueva, ya se hablaban de ellos hace años. Un capataz juró ante la temida Santa Inquisición haber sido testigo de cómo un compañero cayó por una de sus escaleras empujado por unas manos invisibles, por los fantasmas musulmanes del viejo Madrid. En esta ocasión, en pleno siglo XXI, han sido los trabajadores que han realizado las diferentes obras de rehabilitación del edificio los que se han encontrado con ellos y han sentido la presencia de lo imposible. Explicación de los fantasmas. Para encontrar una explicación a los fantasmas y hechos extraños sucedidos en su interior, habría que buscar en el pasado del edificio para comprobar cómo en aquella ubicación se alzaba, antaño, el Alcázar de Madrid. En el siglo IX el emir Muhammad I de Córdoba lo mandó construir junto a la muralla. Fue un bastión inexpugnable hasta que las tropas cristianas del rey Alfonso VI de Castilla lo tomaron. Corría el año 1085 y Madrid, su nombre árabe, pasaba a ser Madrid. Las crónicas históricas narran cómo ya durante la construcción del palacio iban a aflorar sus viejos fantasmas, abundando las descripciones de hechos insólitos durante la misma. Curiosamente, antes de edificarse el palacio, siguió siendo utilizado por los diferentes reyes, si bien es cierto que jamás gozó del favor de ninguno de ellos, resultando ser un edificio demasiado sobrio, con aspecto de fortaleza, lo que era, y poco grato para recepciones o fiestas así como de la vida monárquica. Fue la residencia del rey Felipe V quien sobre aquel solar calcinado decidió edificar el edificio, no queriendo seguir con un símbolo de épocas pasadas como era el Alcázar de Madrid. Siendo rey Felipe II, de la dinastía y casa real de los Habsburgo, habiendo trasladado la capital del reino hasta Madrid, pensó en una serie de importantes mejoras urbanísticas para la ciudad. Una de ellas era el Real Alcázar, un edificio que se utilizaba para las cortes del reino. Igualmente bajo los Trastámara fue palacio habitado ocasionalmente por los reyes. La primera remodelación corresponde al rey Carlos I, su hijo Felipe y es el que lo dota de su característica forma y estilo. Las obras fueron desde los años 1561 hasta el 1598, siendo el arquitecto encargado el ilustre Gaspar de la Vega, y posteriormente el arquitecto del Escorial Juan Bautista de Toledo. Palacio Real Grupo. Así pues, con diferentes épocas en sus diversas construcciones también era posible contemplar diversidad de estilos, hasta que Felipe IV dio hegemonía a un palacio que jamás fue de su gusto y que jamás habitó el viejo Alcázar, como se le conocía. Quizás por esa antipatía construyó el Palacio del Buen Retiro, el cual no existe en la actualidad. El primer rey Borbón, Felipe V de España, tampoco sentía predilección por el mismo. Él se había criado en un ambiente francés, había nacido nada menos que en el Palacio de Versalles, Francia, en 1683, con 17 años, en 1700, se trasladó a España, y aquella sobria austeridad chocaba con el pomposo gusto del monarca. Quizás haber sido el Alcázar de Madrid, ser escenario de guerras y enfrentamientos entre musulmanes y cristianos, escenario de muerte y sangre derramada, confirió al edificio un aura, un halo, negativo, para muchos hasta de hechizado, tan del gusto de la época, que motivó no pocas discusiones de qué hacer con el viejo palacio y, sin embargo, logró vencer la resistencia de los más remisos, y que se edificara allí el actual Palacio Real. Una noche de 1734 la tragedia se iba a sumar a su historia y un incendio
iba a devorar cada palmo del palacio. En su interior había una colección de más de 500 obras de arte, entre ellas las Meninas de Velázquez, que a punto estuvieron de ser devoradas por las llamas. Nadie sabe cómo surgió aquel pavoroso incendio, solo que entre el fuego se escuchaban los gritos de aquellos que no pudieron escapar o, como decían los más asustados, los gritos de los fantasmas musulmanes que habitaban en su interior desde los tiempos de la dominación árabe. Casi que hubo una alegría contenida por la mala suerte del edificio. Las llamas, decían, serviría de exorcismo para los fantasmas. Las causas del incendio jamás fueron aclaradas. Se cree que se inició en las habitaciones del pintor de corte Jean Ranco que, accidentalmente, unos mozos prendieron unas cortinas. Aquella noche la familia real, la familia de Felipe V, no se encontraba en palacio. Lo habitual era que celebraran los maitines de una noche tan señalada como la Nochebuena en la Capilla Real. La iglesia de San Ginés es una de las más antiguas de Madrid. En el año 1353 fue escenario de un terrible y sacrílego suceso. Un día dos ladrones entraron a robar al templo tras esperar a que se quedara vacío. Pero no se habían ido todos, quedaba un anciano rezando. Como no querían testigos de su fechoría, atacaron al hombre y le golpearon de tal manera que la cabeza quedó separada del cuerpo y toda la iglesia llena de sangre. Los siguientes días un fantasma sin cabeza empezó a verse por la iglesia. Los ladrones fueron capturados y condenados a muerte, pero esto no consiguió calmar al ser de ultratumba. Su espíritu se quedó en el templo provocando pavor a los feligreses. Y todavía hoy, en pleno siglo XXI, según cuentan, se escuchan voces en la iglesia y algunos afirman haber visto un fantasma decapitado vagar por las sombras. Luis Antonio del Olmet se dedicaba, en 1923, a escribir obras de teatro. También era periodista y político. Alfonso Vidal y Planas era poeta y también dramaturgo en la misma época. Los dos tenían el mismo sueño: estrenar sus obras en el Teatro Eslava, como El Gran Valle Inclán, y alcanzar la gloria. Para complicar la cosa, los dos se habían enamorado de la misma mujer. Alfonso consiguió primero llegar al Teatro Eslava, pero su obra resultó un fracaso estrepitoso y el teatro decidió acoger una obra de su rival, Olmet. Todo le iba mal a Vidal. Tras su fracaso en el escenario, la dama se decidió por su otro enamorado que sí estaba teniendo éxito. La vida le sonreía a uno y daba la espalda al otro. Alfonso, según cuentan sus contemporáneos, tenía talento como escritor pero un carácter muy violento. No soportó el triunfo de su rival, se presentó en los ensayos de la obra de Olmet, comenzó una pelea y disparó a quemarropa a Luis Antonio, que murió desangrado en brazos de su amada. Alfonso pasó 3 años en la cárcel y murió en México en 1965. Pero Luis Antonio, en forma de espíritu, se quedó para siempre en el teatro. Y no se marchó cuando el local fue reconvertido en discoteca. Allí sigue, según cuentan los empleados de Joy Eslava, el fantasma enamorado que pasó al otro lado prematuramente, en su mejor momento. Allí ronda en busca de su amada y de estrenar, al fin, su obra. Es uno de los sucesos más macabros de la historia de Madrid. El doctor Pedro González de Velasco fue una eminencia del siglo XIX y el fundador del Museo Nacional de Antropología. Tuvo solo una hija, Concha, que murió de tifus en 1865 con tan solo 15 años de edad, tras tomar un purgante que le administró su padre como cura. Velasco ordenó embalsamar a su hija y fue enterrada en el cementerio de San Isidro. Pero el doctor no se recuperó de la pérdida y se obsesionó tanto que, años después, ordenó exhumar el cuerpo. El cadáver fue instalado en una habitación de la casa y vestido con un traje de novia. El embalsamador había hecho también su trabajo, que el cuerpo mantenía la flexibilidad suficiente para doblar las rodillas. Para espanto de su mujer, el doctor empezó a sentar el cadáver a la mesa a la hora de las comidas. Todas las tardes un carruaje con las cortinas echadas salía de la casa del célebre doctor para dar un paseo por el Retiro. Cuentan que dentro iba el doctor y la niña muerta y que, a veces, les acompañaba el prometido de la chica. Cuando el doctor falleció, su cuerpo fue embalsamado y, según su deseo, permaneció en el Museo de Antropología. Su mujer, que le sobrevivió, enterró el cuerpo de su hija, definitivamente, en San Isidro en una sepultura en la que todos se unieron en 1965, cuando se trasladó el cuerpo del doctor desde el museo. La leyenda cuenta que, después de tanto ajetreo como le dieron tras su muerte, el alma de Concha no regresó al más allá y hoy, cuando se pone el sol, en ocasiones se la puede ver, una figura fantasmal vestida con traje de novia, vagando entre los árboles del Retiro. Ya existía en Madrid en el siglo XVI y actualmente es la sede del Ministerio de Cultura.
El edificio fue levantado por orden de un montero de Felipe II para su hija, la bella Elena. Elena estaba casada con el capitán Zapata, que pronto tiene que marchar a combatir en los tercios de Flandes. Un oscuro presentimiento se cierne sobre Elena, que se confirma cuando llega a la noticia del fallecimiento de su esposo en San Quintín. Tiempo después la triste viuda aparece muerta. La corte hierve en rumores sobre el hecho, los sirvientes cuentan que el cuerpo tiene marcas de cuchilladas. Se dice que Elena es amante de Felipe II y que de su relación había nacido una hija. El padre de Elena es acusado del crimen y termina ahorcándose en la casa. Se investigan las dos muertes, pero el cadáver de la mujer desaparece. Nunca se encuentra. Pero empieza a verse por las noches la figura de una mujer vestida de blanco, deambulando entre las chimeneas del tejado. El tiempo pasa y el espectro continúa apareciéndose a los vivos. En el siglo XIX, el Banco de Castilla se instala en el edificio. Durante las obras de reforma se encuentra el esqueleto emparedado de una mujer junto con unas monedas de la época de Felipe II. ¿Es Elena? No es el único secreto que guarda la Casa de las Siete Chimeneas. En una nueva reforma en 1962 se encontraron los restos de un hombre cuya alma parece que también deambula por el edificio, pero por el interior. Parece que los espectros no quieren encontrarse entre ellos y el tejado se reserva para Elena. Los espectros del metro. La estación de metro de Tirso de Molina tiene una tenebrosa fama que comenzó cuando se construyó a principios del siglo XX. Durante las obras, los obreros encontraron en el subsuelo esqueletos y restos humanos. En la zona se había levantado el convento de la Merced, que ya estaba derruido en esa época. Los huesos pertenecían a los monjes que residieron y murieron en el convento. Los obreros no supieron qué hacer con el hallazgo y decidieron enterrar los huesos bajo las losetas de los andenes. Se cuenta que, desde entonces, aunque en los túneles no se vea su luz, cuando el sol se esconde, el viajero que espera en el andén puede escuchar los lamentos de los clérigos, cuyas almas están condenadas a vagar por la estación hasta que se dé a sus restos una mejor y más digna sepultura. Cuentan también que, de vez en cuando, se pueden ver los espectros de los monjes deambulando por la estación. Y hay quien dice que no son humanos todos los viajeros que se suben al tren en Tirso de Molina y que se reconoce a los que no son de este mundo, porque algunos de los que se suben ya no están en el vagón cuando éste llega a la siguiente estación. No es la única estación con espectros. A lo que durante muchos años fue Estación Fantasma de Chambrí, hoy reconvertida en museo, se le atribuye el fantasma de una niña nacida de amores ilícitos cuya alma vaga sin descanso. Hay más espectros que recorren Madrid por las noches. Los ejecutados en la Plaza Mayor durante los siglos XVI y XVI, las almas en pena del Palacio de Cañete, la enterrada viva en el convento de Santo Domingo, o el Cerro Garavitas, por ser conocido como el lugar desde donde las almas de los muertos madrileños se reúne por la noche para viajar con la madrigada hacia el más allá. Tantas leyendas tiene Madrid, tantos fantasmas, que prácticamente es imposible no encontrarse con alguno cuando se pasea por sus calles, sobre todo por la noche. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.